Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la entrevista. Hoy vamos a platicar con José Luis Luege Tamargo. Él fue director de la Comisión Nacional del Agua y es presidente actualmente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Igualmente, Marta, a ti y a todo tu equipo, muchas gracias por la invitación. Oiga, ingeniero, cuando uno escucha decir que hay una declaratoria de emergencia por sequía, pues sinceramente se espanta uno aunque no entienda claramente de qué se trata. ¿Por qué no nos explica así, en términos más o menos sencillos, qué implica esto de una declaratoria de emergencia? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo no, Marta? Bueno, primero decirte que indudablemente este fenómeno del cambio climático está afectando, ya lo estamos viendo. Esto que estamos viviendo es parte ya de los efectos del cambio climático, como queda demostrado en muchísimos estudios científicos del panel intergubernamental para el cambio climático, que depende de la Convención Marco, ¿no? Nada más que como que no queremos escuchar, como que no queremos entender, ¿no? La sequía es producto de la falta de lluvia. O sea, se rompe ese ciclo vital de lluvias anuales y tenemos años muy secos, que fue el caso de 2021. El año pasado fue uno de los años más secos en un periodo muy largo, ¿no? A tal grado, Marta, déjame explicarte que hay dentro del Servicio Meteorológico Nacional un programa que le llaman monitor de sequía, ¿no? Este monitor de sequía clasificaba en función de la lluvia y del estado general de humedad en las distintas regiones del país, pues clasificaba de sequías moderadas, sequías severas, sequías extremas, y se agregó hace muy poco tiempo un grado, digamos, más crítico de sequía que se denomina excepcional. Entonces, el efecto del cambio climático está provocando efectos muy extremos, por un lado huracanes de altísima intensidad, pero por otro lado sequías de mucha gravedad. De tal forma que ahora estamos teniendo regiones del país con sequía excepcional. Déjame darte un dato que publica precisamente en esta declaratoria de emergencia en 6 estados de la República. A ver, nada más me detengo tantito. La excepcional es la de más alto grado, ¿verdad? Así es. La excepcional es muy importante lo que es. Digamos, ya una sequía severa y extrema son sumamente graves. Pero la excepcional es un caso donde verdaderamente llegas a una situación tan crítica que donde se muere todo, ¿no? Desde luego no hay sobrevivencia de ningún ganado, de ninguna especie, hay muerte de especies endémicas, de biodiversidad, y te queda además prácticamente sin humedad el suelo. O sea, sí es un asunto muy grave. Es como si tuvieras un incendio provocado así de altísima temperatura que acaba con todo, pero que incluso acaba con la humedad hasta cierta profundidad en el suelo, lo cual toca hacer una consecuencia muy graves. Esa es la excepcional, ¿no? Que en este caso, te quería yo comentar los datos del monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional, que fíjate, nos confirma que cerca del 50% del territorio está afectado por sequías. Esto es gravísimo, ¿no? Pero en sequía extrema tenemos por lo menos 3 municipios, dos de Chihuahua y uno de Coahuila, en condición de excepcional, que es lo que estamos mencionando, ¿no? Pero el siguiente grado, que también es muy grave, lo que se llama sequía extrema, tenemos 21 municipios en Sonora, 17 en Chihuahua, 12 en Coahuila, 2 en Baja California y 1 en Baja California Sur. O sea, todo el noroeste de la República está en una condición muy grave de falta de agua. Y esta declaratoria que acaba de emitir la Comisión Nacional del Agua hace 2 días es básicamente para 6 estados de la República, Marta, que son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro también, fíjate nada más. Increíble, aquí cerquita. Así es. Ya casi nos toca. ¿Y eso qué implica? ¿Qué va a pasar con esta declaratoria? Esta declaratoria es, que en realidad le llaman acuerdo, pero realmente corresponde a una declaratoria de emergencia. En teoría, Marta, debería de detonar una serie de acciones del gobierno federal. A mí me parece correcta la acción que está promoviendo la Comisión Nacional del Agua, dada la experiencia que yo tuve en la CONAGUA, porque esa es nuestra obligación. Es decir, la CONAGUA
de la cual depende el Servicio Meteorológico Nacional, tiene la obligación, cuando se dan las condiciones meteorológicas, de dar este aviso, ¿no? En teoría, esta declaratoria debería detonar, Marta, otras acciones de gobierno, ¿no? Que es lo que se llama la declaratoria de desastre natural. Es decir, la CONAGUA emite una declaración de emergencia, demuestra que hay una situación sumamente grave en muchos municipios del país, algunos con sequía excepcional, otros en sequía extrema, y entonces dice, esto hay que atenderlo de muchas maneras, ¿no? La CONAGUA establece en la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación una situación muy complicada de aplicarse, que consiste en que, dado que el consumo humano, de acuerdo al cuarto constitucional como derecho humano al agua, es prioritario, la CONAGUA tiene la facultad de caducar volúmenes o conveniar con los que tienen los títulos de concesión, tanto industriales como agrícolas, y retener parte del volumen o el volumen total concesionado a un agricultor o a un industrial para destinarlo al consumo humano. Al consumo humano. ¿Por qué? Pues porque eso es obvio, ¿no? Porque la prioridad es el consumo humano. Así está establecido en la Constitución, así lo establece la Ley de Aguas Nacionales y está actuando correctamente dentro de lo que marca la ley y la normatividad de la Comisión Nacional del Agua. Pero falta, digamos, el otro pie, que para mí es muy importante, donde no veo absolutamente ninguna acción y me preocupa, y aprovecho este espacio tan importante contigo para tratar de explicarlo, ¿no? La declaratoria de desastre natural, esa es facultad de la Secretaría de Gobernación. Es decir, el Sistema Nacional de Protección Civil, que es digamos, el órgano más importante de la protección civil del país, que depende de la Secretaría de Gobernación, es la que debe de actuar a través de dos instrumentos que en este momento ya nadie sabe dónde quedar. El famoso FONDEN y el FOPREDEN. En este caso nos debemos de abocar, Marta, al FONDEN para responder tu pregunta, ¿no? Entonces, hay una emergencia, hay una situación crítica, no hay agua, y este decreto de la CONAGUA, publicado en el Diario Oficial, dice que a ti, agricultor, te pueden quitar agua para destinarlo a Monterrey o a alguna otra de los municipios donde hay problemas de agua para la población. Eso está correcto, pero ¿qué va a pasar con el agricultor? No va a tener agua y entonces va a estar en una situación de verdadero desastre. Bueno, entonces la obligación de la Secretaría de Gobernación es declarar el desastre natural. Porque para darles dinero, ¿no? Eso implica. Exactamente. El FONDEN, el objetivo central de este fideicomiso tan importante que a alguien se tuvo la terrible idea de eliminarlo. Sí, desapareció por completo. Y además la irresponsabilidad tanto de Cámara de Diputados como del gobierno federal de desaparecer un instrumento, yo te diría, fundamental, absolutamente necesario para estos casos. ¿Por qué? Porque en efecto, tan desastroso es una inundación, Marta, como una sequía, ¿no? O pregunto yo al secretario de Gobernación, o sea, ¿la sequía no es un desastre natural? Pues es tan desastre natural la sequía como es un desastre natural un terremoto, como es un desastre natural una inundación. Entonces aquí hay una falla gravísima del gobierno federal que me preocupa muchísimo. Claro. Y que en algún momento se había aplicado ya a una sequía. Muchas veces. Esto sí, como desastre natural, sí. Sí, sí, en los años anteriores, en nuestra administración, en las que yo tuve la oportunidad de estar al frente del gobierno federal en varias ocasiones, porque, digo, tanto en sequías como en otros desastres, pero sí en sequías, efectivamente. Vamos a suponer que, te voy a poner un ejemplo muy práctico, el caso de Monterrey, que yo creo, mi opinión, como comenté la última vez contigo, es que Monterrey tiene varias alternativas que creo que lo van a atender bien. Les faltó mucha previsión, pero creo que lo van a poder resolver de acuerdo pues, a lo que yo conozco, la experiencia que he tenido en el caso de abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey. Pero vamos a suponer, Marta, que verdaderamente no tiene ya agua y que hay que tomar una acción como lo está declarando ahorita la CONAGUA. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde puede tomar agua la zona metropolitana de Monterrey? Nada más tiene una opción, digamos, agua adicional, ¿no? Para sobrellevar la emergencia, se llama la presa del Cuchillo. Es de las 3 presas donde abastece la zona metropolitana, la más importante y la más grande, pero hay un problema. Esta presa abastece el distrito de riego 026 de Tamaulipas.
Y entonces dice la Conagua, sí, como es prioritario el consumo humano, con permiso, te cierro la compuerta y voy a mandar el agua a Monterrey. Es correcto, ¿no? Eso es lo que marca lo que se acaba de publicar por parte de la Conagua en la declaratoria de emergencia. Pero falta la otra parte, en donde la Secretaría de Gobernación está en el limbo, ¿no? O sea, la Secretaría de Gobernación, si te has dado cuenta, no dice nada. La Sí, ¿no? Secretaría de Gobernación tiene la obligación en este momento, como consecuencia de la declaratoria de Conagua, de decretar desastre natural por sequía en esos 6 estados de la República. Y entonces, O sea, pasaría ahora en Tamaulipas también, por, exactamente, entonces los distintos módulos del distrito 026 dirán, bueno, sí, pero todo el periodo primavera-verano o toda la parte del ciclo verano de riego, no lo voy a poder hacer y voy a perder todas mis cosechas. Este fondo lo que hace es subsidiar, obviamente se hace una evaluación, tenía reglas de operación muy claras y se apoya a los usuarios de riego para poder llevar el agua a Nuevo León. Entonces, qué bueno que haya la declaratoria de emergencia, qué grave que la Secretaría de Gobernación no haya dicho ni pío a estas alturas, donde a mí ya se me hace verdaderamente ya muy tarde, ¿no? claro. Ahora bien, ¿hay capacidad para llevar agua a donde hay esta sequía extrema, terrible, de distintas presas? Porque también he escuchado que las presas están pues más abajo de la mitad, o sea, que también están en muy malas condiciones. Sí, ese es digamos, ese es un asunto muy complejo en donde, eh, que es obligación de la Comisión Nacional del Agua, la declaratoria de emergencia no lo dice, ¿no? O sea, es la operatividad de esa declaratoria es compleja. En el caso de Nuevo León, de Monterrey, perdón, hay un acueducto de la presa del Cuchillo a Monterrey, y entonces pudiera ser que ese acueducto opera a máxima capacidad y lleva un volumen mayor al volumen que está concesionado para la zona metropolitana, que le está quitando a Tamaulipas. Entonces, ahí yo creo que el balance se puede hacer y habría que indemnizar, había que subsidiariamente apoyar a los usuarios de los módulos de riego a los que le estás quitando agua, ¿no? Ahora, en otras partes del Sí, país, estamos hablando de 6 estados, Marta, ¿eh? O sea, esta sí, declaratoria operaría en 6 estados, ¿no? Son los que te mencioné. Dice también de industria. Y sería el mismo caso, pero ahí no tendría que ser algo muy ya particular, ¿no? Vamos a suponer en Coahuila alguna empresa de la metalmecánica, por ejemplo, que tiene concesionados determinado volumen en pozos. Y entonces la CONAGUA le va a decir, dado que requerimos agua para Torreón o para algún municipio importante de Coahuila, que está en sequía extrema y que está en la declaratoria de emergencia, voy a tomar tu agua. Claro, la declaratoria dice que es voluntario, ¿no? Pero eso de que es voluntario, nadie va voluntariamente a ceder el agua. Ahí tiene que haber un acto de autoridad. Pudiera ser que de buena voluntad alguien o algún organismo, alguna empresa pudiera hacerlo, pero en general se requiere un acto de autoridad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Esta empresa va a dejar de producir y tiene una nómina que pagar y tiene determinado número de trabajadores que sí. dependen de ella, ¿no? Esta pérdida es donde subsidiariamente debiera entrar el Fondo Nacional de Desastres. Entonces, aquí sí es un llamado muy serio al gobierno federal y a la Cámara de Diputados, en mi experiencia, Marta, a corregir la barbaridad que se le ocurrió a alguien de desaparecer el fondo. Porque Ya. por ahí dijeron también, bueno, cuando haga falta dinero lo vamos a poner. No es cierto. El Fonden es un fideicomiso que tenía una serie de reglas de aportación, tanto de Hacienda como, bueno, en general del gobierno federal, pero luego tenía las reglas de operación de cómo se va a aplicar con transparencia y con vigilancia el recurso, ¿no? Eso de dar dinero Sí, a una emergencia, se van a dar a quien se lo den, aunque se lo den al ejército, a la marina, realmente lo único que van a provocar es un daño al erario tremendo. Pero yo te digo una cosa, no hay recursos, no está el recurso. Entonces sí es muy serio esto que está sucediendo de una verdadera emergencia nacional, pero que no le están dando los elementos necesarios para atenderla, ¿no? ya. Ahora este fenómeno de la niña dicen que es lo que ha afectado muchísimo, que ya llevamos creo que 3 años instalados en ella, ¿no? ¿Esto qué perspectiva nos da? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué se prevé?
Pues es muy preocupante lo que el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que lo dio justo cuando presentó el monitor de sequía, que fue el 30 de junio pasado, en donde hace referencia a este fenómeno que hay que explicar, lo que es en el Pacífico, en donde le llamaban niño frente a las costas de Perú, los pescadores, porque los pescadores que tienen una experiencia tremenda al estar en el mar, ¿verdad? Notaban un fenómeno de incremento de temperatura que les alteraba sus ciclos, sus sistemas de pesca, ¿no? Y le llamaron el fenómeno del niño. Entonces, el fenómeno del niño es cuando la temperatura media de la superficie del mar está arriba. Pero resulta que hay un fenómeno contrario, y le llamaron la niña. No sé si esté bien o mal, pero se llama la niña, ¿no? Y es al revés, es cuando la temperatura media de la superficie está por debajo de la media, ¿no? Y esto, según el Servicio Meteorológico, impacta directamente en las precipitaciones, en las lluvias y en los huracanes también, porque realmente la temperatura de la superficie del mar es el motor de los huracanes, es el motor de la evaporación y la formación de nubes que luego chocan contra las cordilleras y forman las lluvias, ¿no? Entonces, cuando hay fenómeno del niño, teóricamente hay más lluvia. La mala noticia que nos está dando el 30 de junio, cuando presentaron el monitor de sequía, es que se va a mantener el fenómeno de la niña hasta final de año. Entonces, es muy mala noticia y ojalá yo hubiera error en este pronóstico, porque mantenerse una situación de poca lluvia, estamos hablando principalmente del norte del país, ¿sabes? Ahorita, dentro de un rato aquí en la Ciudad de México vamos a tener una tormenta que lamentablemente ni aprovechamos el agua, pero bueno, estamos hablando de una zona donde no está lloviendo casi nada, ¿no? Afortunadamente hubo dos fenómenos que por aquí los anoté, que quería comentar. Hubo una tormenta tropical que choca con una onda tropical y un huracán que ha llevado algo de agua y mejoró, es increíble, en 2 semanas mejoró un poquitito la condición de estos estados, pero sigue siendo increíble. Pero está complicada todavía la situación. Ahora bien, llegamos tarde. Sí, llegamos tarde, creo que lo comenté contigo la última vez que hablamos del tema de Monterrey. ¿Por qué? Porque todo el año pasado fue año seco, con muy poca lluvia. Sabíamos el estado crítico de muchas presas en el norte del país, estaban por debajo, algunas del 40%, pero en general en promedio estaban por debajo del 50%. Eso sería indicador ya de emergencia. Es decir, ya en ese momento tenías que prender la alarma. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que al siguiente año ibas a tener un problema, ¿no? A menos que tuvieras lluvias excepcionales. Pero ya el servicio meteorológico venía diciendo que no, que 22 tampoco venía bien, que se mantenía este fenómeno que mencionamos de la niña y que era probable que el pronóstico no fuera bueno. Entonces, sí estamos tarde. Afortunadamente, estos mecanismos que marca la Ley de Aguas Nacionales y la propia Constitución de aplicar este tipo de declaratorias por parte de la CONAGUA, qué bueno que se hace, qué bueno que lo están haciendo ahorita. Si es un poco tarde o no, pues mira, yo creo que sí es un poco tarde, definitivamente, pero también las acciones locales, no solamente las federales. Por ejemplo, en el caso de Monterrey, pues lo sabíamos, o sea, íbamos derechito a esta situación y no, claro, hubo cambio de gobierno, hubo una cierta transición complicada, pero eso no quiere decir que no se hayan tomado las previsiones. O sea, sí actuamos, y esto es muy común en México, tarde. Y este tipo de situaciones como la de Monterrey, ¿se ven venir en estos otros estados que tienen sequía extrema, que podría ser Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, alguno de ellos? Definitivamente se van a presentar. ¿Ciudades importantes podrían estar también en eso? Así es, aunque aquí el problema que yo he estado insistiendo, y lo vuelvo a hacer, es, digamos, no este año, es, digamos, el mediano y largo plazo. O sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar en un mediano plazo? ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Por supuesto que se van a presentar crisis mucho peores que la que estamos viviendo en este momento en la zona metropolitana de Monterrey. Y ahí está lo que yo he verdaderamente peleado, Marta, la declaratoria de seguridad nacional. O sea, declarar el tema de agua como asunto de seguridad nacional, con objeto de que en los planes de desarrollo y en los presupuestos
se consideren las acciones y los proyectos que hay que hacer con una hoja de ruta de más largo plazo. Porque ¿qué pasa ahorita? Claro que hay una crisis muy seria en varias zonas metropolitanas. Yo te diría, nosotros, nuestro equipo de trabajo, nos enfocamos en zona metropolitana del Valle de México, que es 1000 veces más preocupante que la zona del Valle de México. La del Valle de México es 1000 veces más preocupante que la de la zona metropolitana de Monterrey, simplemente porque Monterrey tiene varias fuentes de abastecimiento mucho más sólidas que las nuestras. Monterrey tiene 50% de aguas superficiales y 50% de aguas subterráneas. Tiene manantiales, tiene galerías filtrantes, tiene una batería de pozos muy sólida con buenos niveles. Nosotros no. Nosotros dependemos 70% del agua subterránea que va para abajo, a una velocidad verdaderamente alarmante, alarmante. Y que todos los gobiernos saben que este diagnóstico es crítico y no se están llevando a cabo las acciones necesarias para evitar la crisis que se nos va a venir. Entonces, yo aquí lo que insisto es, bueno, hablé del tema del Fonden para estos casos particulares de esta emergencia que es fundamental. Pero ahora hablo de una agenda con visión al 50, lo que es la agenda del agua 2050. ¿Por qué 2050? Porque ya no basta el medio mantener el statu quo de lo que estamos haciendo en materia de agua. No, ahora hay que hacer verdaderas acciones de restauración, de intercambio de aguas, de mejoras de eficiencias al máximo maximorum, de tratamiento al 100%, de reuso al máximo posible. En fin, todas esas acciones que deben de ser en los 3 órdenes de gobierno requieren muchísima inversión, requieren muchísimo estudio y diseño que lleva tiempo, ¿no? Entonces, yo propongo una agenda, nosotros elaboramos, no me gusta hablar de mi administración, pero logramos consensar una agenda del agua 2030, pero lamentablemente los gobiernos en México no tenemos continuidad, no le damos continuidad, no le dan continuidad a los programas de largo plazo, ¿no? Y a las obras de largo plazo. Y esas acciones del agua implican, primero, acciones que rebasan los 3 años municipales y los 6 años estatales y presidenciales, primero. Segundo, requieren inversiones muy fuertes que no tiene el municipio y muchas veces no tiene el Estado y muchas veces ni siquiera la Federación, lo cual quiere decir que requieres un mecanismo innovador de inversión, obviamente donde tiene que intervenir la iniciativa privada a través de sistemas de financiamiento inteligentes, de acciones público-privadas, etcétera, y también de esquemas de repago, de fuente de repago, evidentemente, no estamos diciendo que todo el dinero va a ser a fondo perdido, no, también debe de entrar un esquema administrativo del agua mucho más eficiente, que todo el mundo mida el agua, que todo el mundo contribuya con el pago de sus derechos de agua, que no se hace, ¿no? Sí estamos hablando de un asunto complejo, un asunto muy grave que puede llevarnos a situaciones verdaderamente críticas. Si nos parece crítico esto, olvídate de lo que se nos viene. Entonces, sí es fundamental el llamado de atención por este lado. Y regreso al tema de gobernación que me tiene verdaderamente preocupado, el tema de haber abandonado estos 2 instrumentos fundamentales del Sistema Nacional de Protección Civil. Yo puedo afirmar ahorita que el Sistema Nacional de Protección Civil está desarticulado. O sea, lo dejaron sin brazos, por decirte algo, ¿no? O sea, le quitaron el izquierdo y el derecho. Y ya, y ahí está todo, ¿no? Ahí está el secretario de Gobernación, de paseo los fines de semana. ¿Dónde está la acción de la Secretaría de Gobernación? ¿Por qué no hay un llamado de atención más fuerte del presidente de la República, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, a la Secretaría que está fuera completamente de su función? Y este tema de la declaratoria de desastre natural es legal, o sea, tiene la obligación de hacerlo porque está en la ley. Ni hablar, ingeniero. Está complicado. Impresionante y difícil tema, pero ya lo creo. Pues muchísimas gracias. Espero que haya ayudado un poco a problema. Muchas gracias. Ya lo creo que sí. Gracias, Marta. Al contrario, gusto en saludarlo. Igualmente. Marta Anaya, la entrevista.